digo, la suma cuando iba de 1 a n de u sub i sombrero cuadrado, que es lo mismo que la suma de u sub i, de y sub i, menos y sub i sombrero, todo ello al cuadrado, y si nosotros habíamos supuesto un modelo lineal bivariado, esto es lo mismo que decir la suma y sub i menos beta 0 sombrero. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí se ve arriba las ecuaciones. La gente que está conectada puede ver. Lo último no se ve, profe. ¿Qué será lo último? Yo no puedo. ¿Alguien se puede conectar? Para que yo pueda ver hasta dónde se ve. Profe, Sí. un poco más arriba se puede ver el pizarrón. Ahí está. Ahí. Muy bien, gracias. ¿Y ahí se observa? Está medio oscuro, ¿no? Sí, se ve bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, yo voy a, como función objetivo, va a ser acá arriba, voy a poner el argumento que minimiza el argumento en torno a beta 0, beta 1 sombrero, que minimiza la suma cuando iba de 1 a n de u sub i sombrero cuadrado. Entonces, hagamos un breve lagrangiano. Vamos a breve lagrangiano. La derivada parcial de la suma, lo voy a poner un puntito, respecto de beta 0, y esto lo igual a 0. Y esto nos había quedado a nosotros, yo lo voy a hacer paso a paso. Nos había quedado 2 por la suma cuando iba de 1 a n, y sub i, menos la variable, perdón, este es el argumento, menos beta 0, menos beta 1, xi, a la 2 menos 1, por menos 1. Y esto lo igual a 0. 2 y menos 1 no pueden ser 0. Entonces lo que es 0 es lo que está acá adentro. Distribuyo la suma adentro del paréntesis y me queda menos la suma de una constante es n veces esa constante, n beta 0. La suma de una constante por una variable es la constante por la suma, cuando iba de 1 a n, de la variable. Y eso es igual a 0. Entonces, siendo esta la primera ecuación normal, que le vamos a llamar 1, ahora vamos a despejarla. Y vamos a decir que la suma en torno ahí, cuando iba de 1 a n, y sub i, es lo mismo que n beta 0 sombrero más beta 1 sombrero, suma, cuando iba de 1 a n, xi. Si yo multiplico ambos miembros por 1 sobre n, la igualdad no se altera, con lo cual me va a quedar acá, perdón. Y esta le voy a llamar 1'. Si a 1' la multiplico por 1 sobre n, me va a quedar y barra igual a 1 sobre n beta 0 más beta 1 sombrero x barra. Y esta va a ser 1,2'. De 1,2', yo voy a despejar beta 0 sombrero, que va a quedar y barra menos beta 1 sombrero x barra. Y esta va a ser 1,3'. 1,3', entonces, era lo que nosotros habíamos graficado diciendo
que los ejes se cortan en la media de las variables involucradas, toda vez que un punto adicional de mi función de regreso. ¿Nosotros podemos subir archivos? Sí. ¿Sí? No, dice que sí, porque están invitados. Perdón, justo se cayó, ¿no? No sé si... Quería saber si pueden, si vieron, me siguieron. Pero pueden ver, de todas formas, ahora le estoy pidiendo a los chicos que le saquen una foto al desarrollo. Para. ¿Sí? Porque la derivada de la variable es 1 y menos 1 es una constante. Menos 1 por 1, menos 1. Cuando uno deriva una potencia, vos derivas la potencia a la potencia menos 1 y derivas el argumento de la potencia. Esta es una constante 0, esta es una constante 0, esta es la variable respecto a la que estás derivando. Y menos 1 es menos 1 por la variable. Menos 1 es una constante, la derivada de la constante por una variable es la constante por la derivada de la variable. La derivada de la variable es 1. Menos 1 por 1, menos 1. Ahí se ve, gente. A ver, trata de subir información. Tengo que encontrarle la vuelta, así todos participamos. Sí, ya se ve, perfecto. Igual vamos a cargar la fotito para que quede ahí en documentos. Y hasta eso seguimos. Esta es nuestra primera ecuación normal que nos lleva a 1, 3'. O alguna forma que después la vamos a llamar luego. Voy a continuar. Así que voy a borrar todo esto. ¿Le sacaste foto? Sí, le saqué foto. La segunda ecuación normal. La derivada parcial de la función objetivo respecto de beta 1 sobre va a ser igual. Esto solamente voy a copiar lo que estaba antes para acordarme de la ecuación. Y sub i menos beta 0 menos beta 1 sombrero xi al cuadrado. Entonces, me va a quedar 2 por la suma cuando iba de 1 a n del argumento y sub i menos beta 0 menos beta 1 sombrero xi a la 2 menos 1 por la derivada del argumento. Acá y sub i beta 0 son constantes, entonces el argumento es beta 1. La derivada de este producto va a ser una constante por una variable. La constante acá va a ser x, entonces me va a quedar por menos xi. Y todo ello igual a 0. El menos es un menos 1 por xi, con lo cual lo puedo conmutar. Menos 1 puede estar multiplicando acá, puede estar multiplicando acá, o puede estar multiplicando menos 2. Menos 2 no es 0. Entonces lo que es 0 es el producto, cuando iba de 1 a n, de y sub i menos beta 0 menos beta 1 xi a la 1 por xi. ¿Estamos? Luego, lo que voy a hacer es voy a distribuir el producto primero, me va a quedar la suma, yo lo voy a hacer paso a paso, si ustedes quieren adelantar, bienvenido sea. Y sub i xi menos beta 0 xi
menos beta 1 sombrero, xy cuadrado. Todo ello igual a 0. Distribuyo la suma. La suma, cuando i va de 1 a n, de dos variables, y sub i, xy, menos la suma de una constante por una variable, beta 1 sombrero, suma i va 1 a n de xy, menos beta 1 sombrero, suma cuando i va de 1 a n, xy cuadrado. Todo ello igual a 0. La clave acá está encontrar beta 1 sombrero. Por ello, voy a tratar de despejar beta 1 sombrero. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Luego, la suma, cuando iba de 1 a n, vaya, y sub i xy menos beta 0 sombrero, suma xy cuando iba de 1 a n, es igual a beta 1 sombrero por la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado. Si multiplico ambos miembros por 1 sobre suma cuando iba de 1 a n xy cuadrado, y acá 1 sobre suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado, esto se cancela con esto, y acá voy a tener beta 1 sombrero separado. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, voy a sacarle una foto al próximo. Sí. ¿Se cargó la otra o no? Todavía no. Ah, pero Sí, ¿lo está subiendo? Sí, la estaban subiendo. Lo suman fuera de debate de consulta. Si la puedes subir a la sesión, A la sesión. acá mira, Ahí. acá donde dice compartir archivos, Bien. a ver si ahí ya nos queda directamente para analizar. Muchísimas formas y nosotros tenemos que verlas a todas, sin excepción, con lo cual a los chicos de distancia, yo quería evitar, pero bueno, el año pasado venía con una cámara, tardábamos media hora en instalar, y bueno, a ver, Que no borre la última. ¿qué más caro? ¿Cuál era la última parte? La vida ya habiendo tachado, ya me queda beta 1 sombrero igual a raya de fracción Sumatorio cuando iba de 1 a n, ¿de qué? de I sub I. De subir xy sobre la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado menos beta 0 sombrero por la suma cuando iba de 1 a n de qué? ¿De qué? X cuadrado, X normal. ¿De xy? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sin embargo, nosotros habíamos visto en 1, 2' o 1, 3' que beta 0 sombrero es lo mismo que llevarla menos beta 1 sombrero x bar. O, dicho de otra manera, beta 0 es la suma cuando iba de 1 a n de y sub i sobre n menos beta 1 sombrero, la suma cuando iba de 1 a n de xy sobre n. Es decir, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar este beta 0 acá. Y nos va a quedar entonces
la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado sobre la suma cuando iba de 1 a n y sub i xy menos, abro paréntesis y voy a poner cómo es beta 1, la suma, cómo es beta 0, perdón, de y sub i sobre n menos beta 1 sombrero por la suma cuando iba de 1 a n de xy sobre n todo ello por 1 sobre la suma de xy cuadrado cuando i va de 1 a n. ¿Estamos, no? Sí. Ah, perdón. No, está bien. Pero mejor lo ponemos. Quedó medio. No, esto tendría que haber quedado así. Perdón. Esto me distraje. Por beta 1 sombrero, por la suma de xy cuando iba de 1 a n, de verdad, sobre n, por la suma de xy cuando iba de 1 a n, sobre la suma de xy cuadrado. Ahora bien, borro acá. Sigamos. Esto es igual entonces a la suma cuando iba de 1 a n de y sub i xy sobre la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado menos. Y vamos a trabajar el término que está acá adentro. ¿Por qué? Porque yo quiero despejar beta 1 sombrero para mandarlo al otro lado. Entonces voy a meter todo esto que está acá. Suma cuando iba de 1 a n de y sub i, suma cuando iba de 1 a n de xy sobre n, suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado. Menos, por menos más. Beta 1 sombrero. Ahora tengo un problema con signos. No es negativo. Sí. Es negativo si lo ingresamos. La suma, ¿cómo? No es negativo porque acá Sobre n, la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado. A ver, corroboremos. Beta 0 es y barra menos beta 1 sombrero x barra. Ah, no sé. No, está bien. Sí, está bien. Así de este paso. Y acá tengo beta 1 sombrero. Entonces voy a tener beta 1 sombrero por, paso para allá esto restando, va a quedar 1 menos, es decir, me va a quedar n sobre la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado por n sobre la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado menos la suma cuando iba de 1 a n de xy, todo ello al cuadrado. Y esto es igual a estos términos. Yo le voy a decir, le saca el denominador común, entonces me va a quedar n por la suma cuando iba de 1 a n de y sub i xy menos la suma cuando iba de 1 a n de y sub i por la suma cuando iba de 1 a n de xy sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de xy al cuadrado. Ahora, esto lo tengo que pasar para acá, dividiendo, ¿verdad? Pero este se me va con este. Con lo cual, beta 1 sombrero me va a quedar, lo relato, raya de fracción, n, la suma cuando iba de 1 a n, y sub i xy, menos la suma cuando iba de 1 a n, y sub i, la suma cuando iba de 1 a n de xy, sobre, esto que está acá, n, por la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado, menos la suma cuando iba de 1 a n de xy, todo eso al cuadrado. A este le vamos a llamar 2', porque a esta primera le llamemos 2.
Entonces, este es beta 1 sobre N. Este es nuestro estimador mínimo cuadrático. Bueno, ¿se ve bien ahí la foto si la sacamos? Ahí le saco fotos. Acá digo, ¿se ve bien o en el fondo? Me parece que suba el foro de consulta. Bueno, mejor. El foro de consulta con cada uno. Esta es la segunda ecuación normal. La segunda sería beta 1 sobre N. Lo que nosotros tenemos que hacer, sombrero era llevarla, menos beta 1 sombrero, x barra, reemplazar este 2' en este beta 1 sombrero. Y eso se lo dejo para ustedes. Una única pista que le doy es que el denominador tiene que ser el mismo cuando soluciona el beta 0 sombrero. Después de hacer todo esto, reemplazan 2' en 1 3', el beta 1 sombrero, lo desagregan y la desagregación máxima va a estar donde el denominador de beta 0 sombrero sea el mismo que el de beta 1 sombrero. Arriba es un poquito más complejo, pero se lo tengo como tarea. Sí. Con lo cual, ahora tenemos que ver qué es esto que está aquí. Primero, este es el estimador mínimo cuadrático. Sin embargo, no tiene una forma muy intuitiva, sí de llegar, porque es una minimización. Si ustedes lo ven en el slide, es mucho más corto cuando lo hacemos vectorial, pero yo quiero hacer ahora en términos de desvíos, para que ustedes por favor rescaten esta fórmula, tenganla ahí un costadito separada, porque vamos a trabajar, por esto, vamos a trabajar según Maddala. Vamos a hacer un pequeño apartado y vamos a volver a esto. Yo lo voy a dejar acá abajo, solamente para no perder. Nosotros sabemos que le vamos a llamar X, o también le llaman a veces XX, S cuadrado X en la literatura, que es 1 sobre n. Vamos a hacer caso omiso de n menos 1, en el caso muestral, no lo vamos a considerar porque se van a terminar cancelando, que es la suma, la varianza muestral es la suma de los desvíos respecto de la media, de los desvíos cuadráticos respecto de la media. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces esto es lo mismo que decir 1 sobre n es
la suma, cuando iba de 1 a n, vamos a distribuir el cuadrado. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, binomio de Newton, menos el doble producto del primero por el segundo, por el cuadrado del binomio perfecto. Es decir, ahora voy a dejar en un corchete afuera 1 sobre n. 1 sobre n, corchete, y voy a distribuir la suma de la distribución del cuadrado. Me va a quedar la suma, cuando iba de 1 a n, xy cuadrado más la suma, x cuando iba de 1 a n, x barra cuadrado, menos 2 veces x barra por la suma cuando iba de 1 a n, xy común, sin cuadrado. ¿Sí o no? Esto es lo mismo que decir, sin embargo, dado que x barra es 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de xy, esto es lo mismo que decir nx barra es la suma cuando iba de 1 a n xy. Por ello, acá voy a simplificar 1 sobre n, borro esto que acabo de poner como una nota, 1 sobre n es la suma cuando iba de 1 a n, xy cuadrado, más la suma de x barra cuadrado, pero la suma de una constante es n veces esa constante. ¿Verdad? Esto me va a quedar como n por, perdón, x barra cuadrado, menos 2 x barra, pero la suma de xy, por lo que acabo de ver, es lo mismo que n x barra. Con lo cual, esto es igual a 1 sobre n, la suma cuando iba de 1 a n, de xy cuadrado, más nx barra cuadrado, x barra, 2nx barra cuadrado. Es decir, menos nx barra cuadrado. Es decir, acá arriba es lo mismo que poner 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n, de xy cuadrado menos menos n x barra cuadrado. La suma, ¿puedo borrar? Voy a hacerlo mejor. Ahora exacto. Recordemos que, propongamos que xy menos x barra se llame, según la metodología, según la notación de Madala, xy chiquitito. Es una x más chiquitita, como más estilada. Cuidado, porque Wulfrich hace otra cosa. Se llama xy estilado a lo que es numérico y x grande, no estilado, a lo que es vectorial. Y x con negrita a lo que es matricial. Entonces, nosotros, tomando la metodología con la notación de Madala, vamos a hacer que este se llame la suma de x chiquitito. Ahora bien, entonces, si ese xx o ese x cuadrado es aquella simplificación, ese y o ese y cuadrado es lo mismo que 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de y sub i menos y barra al cuadrado, que es lo mismo 1 sobre n cuando iba de 1 a i de y sub i chiquitito al cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n, corrobórenlo ustedes por favor, pero la solución tiene que ser la misma, menos n y barra al cuadrado. Una pregunta, ¿qué significa van a ese xx? Es porque estás haciendo el desvío respecto de la misma variable. Ese es de sample, porque es un momento muestral. Que también en el libro, dependiendo del libro, le pueden dar otra notación. Así que también tengamos cuidado, es decir, a los libros los comencemos a leer desde la primera página, para ver qué es lo que están usando.
Ahora, y contestando tu pregunta, vamos a tomar lo que es SYX o SXY, que en términos muestrales va a ser la covarianza. Es decir, va a ser la distancia cuando la suma de I1n de Y sub I menos Y barra por XI menos X barra. Ahora, vamos a decir, sin embargo, que se va a cumplir una propiedad. Primero vamos a hacer la distribución. Esta tiene tres formas distintas de expresarla. Vamos a corroborar las tres. La más fácil. Distribuir cada uno multiplicado por cada uno. Entonces me va a quedar 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n por chete de y sub i por xi menos x barra por y sub i menos y barra por xi menos por menos más y barra por x barra. Esto es igual a 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de, voy a meter ahora la suma adentro del corchete, de y sub i xi menos la suma de una constante por una variable, es la constante x barra por la suma de la variable, la suma cuando iba de 1 a n de y sub i, la suma de una constante por una variable, la constante y barra por la suma cuando iba de 1 a n de x, más la suma de dos constantes, perdón, el producto de dos constantes, que es n veces esas dos constantes. Ahora bien, por lo que vimos hace un momento, la suma de xi también se puede expresar directamente como n x barra. Y la suma de y sub i como n y barra. Es decir, estos tres términos son iguales. Hay dos que restan y uno que suma. Con lo cual, corolario va a terminar siendo el primer resultado 1 sobre n por, muy similar a lo anterior, pero en lugar del cuadrado va a ser la suma cuando iba de 1 a n de y sub i xi menos n y barra x barra. ¿Estamos ahí? Foto, por favor. Así. Pero no es el único. La respuesta a la pregunta que se están haciendo muy personalmente, esto lo tendré que saber para el examen, sí. Y lo tienen que saber vectorial también, ¿sí? No solo numérico. Es decir, después vamos a repasar, porque es muy necesario que nos aprendamos todas o recordemos todas las reglas del producto matricial. Con lo cual, habiendo pasado el primero, digo, pero esto también se puede solucionar de otra manera. ¿Cómo? Con una propiedad enorme, que se conoce como que la suma de los desvíos respecto de la media es cero. Veamos. En lugar de distribuir cada variable con cada variable, voy a distribuir un paréntesis con cada variable. Así, va a ser 1 sobre n por la suma, cuando iba de 1 a n, de y sub i menos y barra por xi, menos la suma, cuando iba de 1 a n, de y sub i menos y barra por x barra. Voy a trabajar solamente en el último. Lo voy a hacer un poquito más corto. Este que está acá. Ay, puta, se está quedando corto. La suma del producto de una constante por una variable es la constante por la suma de la variable. Ahora, la suma de y sub i menos y barra, esto es lo mismo que decir x barra por, voy a distribuir la suma de y sub i
¿Se ve o no se ve? Hola. Perfecto. Bueno, yo hice una pausa porque justo se había cortado. Estábamos distribuyendo la suma. La suma de y sub i menos la suma de una constante, que es n llevarla. Ahora, la suma de y sub i también es n llevarla, con lo cual la suma de los desvíos respecto a la media es 0. Todo este término es 0. Con lo cual, el otro resultado equivalente es 1 sobre n por la suma, cuando iba de 1 a n, de y sub i chiquitito, porque es en términos de desvío, por x grande. Voy a borrar. Ah, por favor. Listo. La otra manera de hacerlo, el tercer resultado equivalente, en lugar de distribuir el primer paréntesis, distribuyo el segundo paréntesis en cada una de las variables. Es decir, 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de y sub i menos y barra por, perdón, sería xi menos x barra por y sub i más, perdón, menos la suma cuando iba de 1 a n, xi menos x barra por y barra. Ahora, la solución va a ser similar a lo anterior, porque la suma de una constante por una variable, solo voy a trabajar esto, me va a quedar y barra por la suma cuando iba de 1 a n de xi menos x barra. Y esto no es otra cosa que el desvío respecto de la media. ¿Y cuánto es esto? Exactamente. Con lo cual, el otro resultado equivalente es 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de xi chiquitito por y grande. Foto. Así borramos. Entonces, ahora vamos a tener 3, 3' y 3, 2'. Usando 3, 3' y 3, 2', podemos redefinir 2'. Entonces yo voy a decir, de 3, 3' y 3, 2' en 2' se verifica que, fíjense, el numerador y el denominador, ¿a qué se parecen? Nos parecería Al estimado general. ¿A qué se parece el numerador de 2'? ¿A cuál de las tres? a Y el denominador de 2'. ¿A cuál se parece? ¿A 3, 3' o 3, 2'? El numerador de 2'. ¿A quién se parece? ¿A 3, 3' o a 3, 2'? A 3, 2'. Perfecto. Y el denominador de 2', ¿a quién se parece? A 3. Es decir, el numerador se parece a la covarianza yx y el denominador se parece a la varianza de x. No solo se parecen, son iguales. Y ahora vamos a demostrar por qué. Fíjense, si yo digo que el de arriba se parece al denominador y el de abajo se parece al 3,
que el numerador se parece a 3, 2' y que 3 se parece al denominador, vamos a hacer lo siguiente. Si yo divido 3', 3, 2' en 3, esto va a ser lo mismo que hacer 1 sobre n por la suma, cuando iba de 1 a n, yo lo voy a hacer paso a paso, xy cuadrado menos nx barra cuadrado. Pero en lugar de poner x barra cuadrado, voy a poner su igual la suma cuando iba de 1 a n de xy sobre n, todo ello al cuadrado. Mejor dicho, numerador al cuadrado y denominador al cuadrado. Ay, perdón. Perdón. Está haciendo al revés. Sí, lo estoy haciendo al revés. Perdón, esto tendría que ir abajo. Estoy muy apretado, recuerdo. Yo estaba, ¿dónde estaba el 1 sobre n, sí, por la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado menos n por la suma cuando iba de 1 a n de xy, todo ello al cuadrado, sobre n al cuadrado. Y arriba tendría que ir, vamos a usar la primera expresión, la más larga, 1 sobre n por la suma cuando iba de 1 a n de y sub i xy menos n, y en lugar de poner llevarla, vamos a poner la suma cuando iba de 1 a n, y sub i sobre n por la suma cuando iba de 1 a n, xy sobre n. Es decir, este n cuadrado se va con este n, este 1 sobre n se va con este 1 sobre n, este n se va con este n. Entonces, si yo quiero sacar factor común acá, 1 sobre n, voy a tener que multiplicar la primera por n. Si yo quiero sacar factor común 1 sobre n acá, voy a tener que multiplicar la primera sobre n. Lo hagamos. Es decir, 1 sobre n por la suma, cuando iba de 1 a n, de y sub i xy, menos la suma de y sub i por la suma de xy. Raya en fracción. Uno sobre n, abajo saco factor común 1 sobre n, me va a quedar n por la suma cuando iba de 1 a n de xy cuadrado, menos la suma cuando iba de 1 a n de xy, todo ello al cuadrado. Y nuevamente se cancela 1 sobre n. ¿Qué es el numerador? El numerador es el numerador de 2'. Y el denominador es el denominador de 2, 2'. Corolario, según todo esto que estuvimos haciendo, luego, y le vamos a llamar 4 a esta, beta 1 sombrero, es la covarianza de y sobre x sobre la varianza de x. Así habíamos terminado nuestra clase pasada. Entonces, cuando se les pida corrobore que beta 1 sombrero, o que el modelo lineal, que el método de mínimos cuadrados es un método de varianza-covarianza, tenemos que hacer esta demostración. Si fuera vectorial es un poquitito más corto. Y a este le vamos a llamar 4. Recuerden del gráfico que nosotros, en todo acá, en cada una de las ecuaciones, siempre la distancia respecto de la media. Porque en nuestro gráfico los ejes se partían en la media. Entonces, a partir de la media, nos movemos, o nos conmovemos. Por favor. Ahora, ¿estamos acá? Sí. Sí. Bueno, recordemos por favor 3, 3', 3, 2' y esta forma 4 porque la vamos a utilizar mucho en las demostraciones que vienen. Nosotros dijimos
en nuestra primera explicación del modelo lineal que dijimos que solamente lo grafico un poquitito, que yo podía tener distintas funciones de regresión muestral. La función de regresión muestral 1, la 2, la 3. Entonces tenía que ver cuál de todas ellas era la mejor. Había propuesto que aquella que se obtuviera con esta forma, mínimo cuadrática, era la mejor. Sin embargo, no basta solamente con postularlo, ahora ya sé cómo se obtiene el estimador mínimo cuadrático, sino también es necesario demostrarlo. Y, dado que hicimos esta prueba, o la primera demostración numérica, la segunda la vamos a hacer algebraica, vectorial. Que va a ser un poquito más corta, y en la próxima clase hacemos la que es un poco más larga. No sé, ¿se cortó de nuevo? Ahí está. Bueno, veamos. Esto se llama teorema de Gauss-Markov. Gauss, por la misma idea que se le está ocurriendo, de la campana de Gauss, se utiliza por el hecho de que nosotros suponemos que en muestreos repetidos, ya conocemos este contexto, en un muestreo aleatorio, también conocemos este concepto, cuando haga sucesivos experimentos, el promedio de los experimentos me va a dar, el promedio de los estimadores en los experimentos sucesivos me va a dar el parámetro. Con lo cual, tomando esa idea de que se tiende al parámetro, yo voy a plantear lo siguiente. Dado que mi modelo plantea, perdón, voy a volver un poquito, ojalá que se pueda volver. Mi modelo plantea que la solución mínimo cuadrática, que acabo de encontrar numéricamente, es lo mismo que poner beta sombrero por x traspuesta por x inversa por x traspuesta por y, que sería a partir de un modelo lineal que me dice y es igual a x por beta más u. Todo esto es vectorial, ¿no? Entonces, estas son nuestras ecuaciones principales. El estimador mínimo cuadrático, fíjense, esta primera parte es un cociente, x traspuesta por x es la suma cuadrática de x, es la varianza muestral de x traspuesta por y es la covarianza de xy, covarianza sobre varianza. Y este es el modelo, x por beta más 1. Entonces, sin embargo, cuando yo construya x traspuesta por x, en esto terminamos nuestra clase pasada, la diagonal va a ser al cuadrado, y lo que está fuera de la diagonal va a ser la interacción. Y x traspuesta por y, fíjense que es la covarianza. Bueno, entendido eso, nosotros vamos a decir, en el estimador mínimo cuadrático, el que sacamos nosotros como ecuación 4, o 2', o este que está acá, yo tengo un primer término que está dividiendo, si se quiere, o multiplicando a la inversa, x traspuesta por x. Y tengo otro que está en el numerador, x traspuesta por y. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a separar, escindir ese producto matricial. Y voy a construir una matriz, una sola matriz que se llame matriz C. Que sea el producto
de x traspuesta por x inversa por x traspuesta. Es decir, que sean las x. Volvemos un poquito. Recordemos una cosita. No me ayuda mucho la cabeza. Ahí está. X traspuesta por x inversa por x traspuesta. Entonces, las x las voy a construir en una matriz que se va a llamar C. Y la y la voy a dejar por aparte. Siendo que y tiene esta forma. Siendo que y es el modelo. Ahí está. Ahora sí creo que estamos. Bueno, decíamos que voy a construir una matriz que se llame C, que sea la combinación del producto matricial. Fíjense que si se cumple la condición de conformidad de las matrices en el producto, que sea la combinación de las X. Y cada producto, ¿se acuerdan? Fila por columna, primera fila por el elemento de la primera columna, etc. Le voy a llamar C11. ¿Por qué es esto? Gauss-Markov me dice que el método que yo vaya a elegir tiene que cumplir con una serie de características. Y esas se llaman Blue, o Meli, o Helio. Que significa que deben ser de los estimadores lineales los óptimos, los mejores, insesgados. ¿Qué significa? Que yo tengo que cumplir con la característica de que el estimador que construí sea lineal, sea insesgado y sea el mejor. Se llama Meili, estimador lineal insesgado, o también Helio, estimador lineal insesgado óptimo, o Blue, por sus siglas en inglés. Ahora, entonces yo voy a tener que demostrar cada una de esas propiedades. Cuando digo que junto todos los X acá, en los C, y redefino mi modelo lineal, que era X traspuesta por X inversa por X traspuesta por Y, ahora en lugar de poner X traspuesta por X inversa por X traspuesta, voy a poner C. Es decir, mi nuevo estimador está expresado como C por Y. Y donde C es cada uno de estos. Entonces, el producto de C por Y va a tener esta forma que está en cada fila. Por favor, después lo corroboran. Con lo cual,
significa que en cada fila o en cada registro tengo una combinación lineal de las X con Y. Es decir, mi estimador para cada fila es lineal. ¿Sí? Ay, ¿quién me puso ahí colorcito? Bueno, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces, esto es un estimador lineal. Ahora, que sea insesgado significa que en el largo plazo la esperanza del estimador tiende al parámetro. Por eso el contexto gaussiano. Y acá está la demostración. Siendo que beta sombrero es X traspuesta por X inversa por X traspuesta por Y, y siendo que Y es X por beta más U, como estuvimos viendo, voy a reemplazar Y en este contexto. Y voy a despejar. Voy a distribuir todo este producto en este y todo este producto en este. Entonces me va a quedar X traspuesta por X inversa por X traspuesta por X por beta. Es decir, me va a quedar X traspuesta por X inversa por X traspuesta por X. El producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad. Entonces me va a quedar 1 por beta o matriz identidad por beta. X traspuesta por X inversa por X traspuesta por U es lo que me queda en la segunda parte. Ahora, ¿sí? Beta sombrero, entonces va a ser beta parámetro más X traspuesta por X inversa por X traspuesta por U. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Lo único que hicimos fue reemplazar en lugar de Y, X por beta más U, despejar, compensar y que me quede esta forma. A esta forma le voy a tomar la esperanza. La esperanza va a ser la esperanza de la suma de las esperanzas. Pero la esperanza de un parámetro es el mismo parámetro. Ahí está. ¿Ahí volvimos? ¿Están, chicos? Sí, están. Hay 9 conectados. Sí, volvemos. Bueno, decía, justo se borró lo que no. Que después de despejar, vamos a tener que beta sombrero es beta más X traspuesta por X inversa por X traspuesta por U. A esto le aplicamos esperanza. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La esperanza del parámetro, dado que el parámetro es estable, es el mismo parámetro. La esperanza de las variables regresoras no estocásticas por la variable aleatoria, es como una constante por una variable, entonces la constante por la esperanza de la variable. Por el supuesto de esfericidad de las perturbaciones, ¿cuánto es la esperanza de U? Bueno, entonces la esperanza de beta sombrero es beta parámetro. Ya postulamos que es lineal, ya demostramos que es insesgado, y ahora hay que mostrar que es el mejor estimador. Bueno, eso ya lo vamos a hacer la próxima, pero si quieren ir adelantando, es construir la varianza y comparar contra la varianza de otro estimador. Es decir, son las slides 12 y 11 que demuestran la optimalidad o que el estimador FCO es el mejor estimador. Bueno, cortamos acá para que no se nos siga cortando.